Muy bien. Vamos a la escritura en el libro de Levítico, Baikra, su nombre hebreo. Y vamos a leer, para introducirnos, el capítulo 6 del versículo 9 en adelante. Voy a leer los primeros versos y voy a introducir y comenzamos a desarrollar eh, el estudio de esta porción que ya les voy a compartir cómo se llama. Voy a leer aquí. Ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Luego el sacerdote se revestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los calzoncillos de lino. A continuación recogerá de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido y la depositará al costado del altar. Después se quitará sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. En tanto, el fuego sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grosuras de las ofrendas de paz. El fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Voy a hacer la primera pausa de la lectura y voy a comenzar a compartir con ustedes el tema de esta porción, de esta paracha. El nombre de esta porción es Saab, Saab, y significa ordenar, significa encargar. El texto de la porción es Levítico 6:9 al 8:36. Y en el contexto, en el sentido hebreo, esta palabra ordenar implica otorgar capacidad, otorgar competencia, más que dar una orden, el tema es que el Señor a través de los mandamientos nos otorga capacidades espirituales y competencias. Tal vez recordamos un texto de Primera de Corintios donde el Señor dice que Él nos hace ministros competentes del pacto de la gracia. Se refiere este Saab, ordenar, no solamente a instruir, sino a algo superior, que es otorgar competencia espiritual. Cuando leemos en el libro de los Hebreos que la Escritura menciona que los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal son diferentes a los que toman solamente leche espiritual. ¿Y qué es la competencia? La competencia, la capacidad, es que al ejercitarnos en los mandamientos, obtenemos una competencia espiritual que de otra manera no tendríamos. Entonces, este ordenar, más que dar una serie de procedimientos, es esto maravilloso de otorgar capacidad, de otorgar competencia. Y quisiera revisar, voy a volver al verso, y quiero que si tienen sus Biblias de papel con ustedes, allí en el verso
9 dice ordena, ya expliqué el nombre de la porción, Saab, a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley, y aquí en particular esta sección, la ley del holocausto. Le animo a que subraye y si puede colocar un recuadro a su Biblia en este verso. Esta es la ley. Y antes de seguir adelante, si hizo el ejercicio de subrayar, resaltar, fíjese que yo lo pongo en mayúscula porque quiero llamar la atención sobre esta palabra. Esta es la ley. Y comienzo por hacer una pregunta, si tienen la libertad de responder. Cuando usted escucha, mi hermano, la palabra ley, aquí dice el texto en castellano, esta es la ley. ¿Qué viene a su mente desde su eh, acervo en castellano? Cuando usted escucha en castellano como hispano parlante, esta es la ley. ¿Qué viene a su mente? Algo Giancarlo, que se debe cumplir. Ah, algo que se va a cumplir. Muy sí. bien, muy bien. O sea, tiene que ver con el cumplimiento de algo. ¿Quién más? Cuando usted escucha la palabra, esta es la ley, ¿qué viene a su mente? ¿Alguien más? Giancarlo, ¿cómo dice? Entonces, Harold Martínez, cuando tú escuchas esta expresión, Perdón, esta pastor. es la ley. Sí, Una Giancarlo. ordenanza Una obligatoria. ordenanza de Dios directa donde pues no es opcional, es una ordenanza, es una ley. Una ley es una ordenanza y nombraste una palabra, no es opcional. Muy bien. Harold, ¿qué viene a tu mente cuando tú escuchas esta palabra? Esta es la ley. Sí, pastor, ya dije, una ordenanza como obligatoria. Es algo ya, es un estatus en el Es cual una, tenemos que ir por ese camino. una, la Un palabra, estatus. la palabra que está viniendo a la mente de casi la mayoría es algo obligatorio. ¿Qué viene a la mente de Luis Soto para entrar a revisar esta expresión? Esta es la ley. Pastor, pues es algo establecido que se debe cumplir, no tiene opción, no es discutible, no es em, cambiable, no se puede cambiar, no se puede. El hecho de que, y aparte de eso, tiene una connotación de que aunque yo no lo entienda, no esté de acuerdo, lo tengo que cumplir. Ya A mí me entiendo. gusta ir a 90 millas por hora, pero dice que a 70, pues la ley a 70, algo así. Muy bien, muy bien. Vamos ahora, fíjense que yo les hago una pregunta eh, muy específica y recurro a nuestra mente que piensa primariamente en castellano porque somos hispanoparlantes. Ahora lo que quiero es que revisemos el sentido hebreo del original y vamos a ver qué nos va a decir el sentido hebreo para esta palabra, ley. Voy a compartirles mis notas aquí, ¿sí? Voy a compartirles mis notas y casi que estoy de acuerdo con lo que la mayoría dijeron desde la perspectiva del castellano. Cuando escuchamos la palabra ley, muchos piensan en reglas rígidas. Por ejemplo, dijimos o se hace o se hace. Muchos piensan también en castigos, muchos piensan en legalismo. Más o menos es lo que la palabra significa para nosotros en nuestra mentalidad hispanoparlante. Pero si te dijera que la palabra original hebrea, Torah, no significa ley en absoluto.
¿Qué pensarías? Si te dijera que la palabra Torah, porque si miramos este texto en el original, lo que han traducido como esta es la ley, lo que el texto diría es, esta es la Torah. Entonces, vamos a descubrir esta noche cómo una simple traducción cambió la forma en que millones de personas entienden la voluntad de Dios. O lo haces o lo haces. Es algo rígido, es algo que puede generar un castigo. Entonces vamos a explorar la raíz hebrea de la palabra que es Torah. Vamos a explorar su verdadero significado y les animo a que tomen la nota, puede ser ahí encima en su Biblia, donde dice está la ley, coloque esta es la instrucción. El verdadero sentido de la palabra Torah es instrucción. En otras palabras, es una guía de vida, una guía. Y cómo esta distorsión de decir ley a decir instrucción ha tenido un efecto realmente muy contundente y poco positivo y ha afectado la teología, ha afectado el sentido de la fe y también ha afectado la manera como nos relacionamos con la escritura. Entonces, les animo a que nos preparemos para renovar nuestro entendimiento. ¿Estamos? Entonces, tengo aquí, allí donde dice, esta es la ley, aquí estoy poniendo mi cursor. Lo que dice es, aquí está mi cursor de derecha a izquierda, dice Torah, Torah. Y vamos a revisar la etimología de la palabra Torah. Vamos a ver esta palabra en su raíz hebrea. La palabra Torah proviene de la raíz hebrea yará, yará. Y esa raíz hebrea, miren todo lo que significa aquí. Significa lanzar, como cuando lanzamos una flecha. Significa apuntar y específicamente apuntar al blanco. Significa dirigir. Significa enseñar. Ahora les pregunto, mis hermanos, ¿cómo les parece el cambio tan fuerte, tan profundo, entre algo tan rígido que se hace o no, que tal vez genera una impresión de castigo? ¿Cuál es el sentido tan diferente para lanzar como una flecha apuntando en esos círculos concéntricos cuando tiramos al blanco y apuntamos? Y además dirigir o enseñar. Estos 4 sentidos de esta palabra, y todos son válidos: lanzar como una flecha, apuntar, dirigir o enseñar. Por eso les dije que nos preparáramos para una renovación de la mente. Necesitamos renovar la mente porque si nos damos cuenta, todo lo que dijimos desde la perspectiva del castellano, si buscáramos un diccionario castellano para ley, más o menos estaríamos dando la misma o estaríamos leyendo lo mismo que ustedes han opinado. Y esta palabra, Torah, específicamente se relaciona con el verbo leorot, leorot. Y leorot significa enseñar o instrucción, instruir. Por eso les dije que colocaran allí en el verso que dice, esta es la ley. Aquí en particular el verso estaba hablando o está hablando, retomando el tema que introdujimos la semana pasada. Esta es, vamos a leerlo ahora con mente hebrea.
Vamos a cambiar de lentes del castellano, vamos a ponernos los lentes del hebreo y aquí donde dice, esta es la Torá, la instrucción del holocausto. Eso es lo que debe figurar ahí. Esta es la instrucción del holocausto. Voy a continuar aquí con mis notas. Entonces, estoy animándoles a un cambio de mentalidad y ese es exactamente el ejercicio que hacemos aquí. Viene entonces a significar enseñar o instruir. O sea, el significado esencial es instrucción, es enseñanza, es guía, más que simplemente ley, aunque a menudo, pues, de alguna manera se traduce así. En el contexto bíblico, entonces, cuando hablamos de la ley, nos referimos en la cultura en general a un código legal. La pregunta, un código legal, vamos a decir el código legal de la ley de tránsito, a más de darme el código, me permite algo tan valioso como la revelación divina. La respuesta es no. Yo puedo conocer el código legal de la ley de tránsito de la Florida, pero eso no me revela al creador. En cambio, la Torá, más que un código legal, me revela al creador y me revela el amor del creador para guiar la vida del pueblo que está en pacto con Elohim. Entonces, esa instrucción abarca enseñanza espiritual, abarca enseñanza moral, por supuesto, abarca leyes y también abarca enseñanzas prácticas dadas por Dios. En un sentido estricto, cuando la escritura dice Torah, está hablando de los 5 primeros libros de la escritura de Moisés. Está hablando de lo que normalmente conocemos como Pentateuco. Pero en un sentido más amplio puede incluir toda la enseñanza revelada en todo el Tanaj e incluso toda la escritura. O sea, toda la escritura es Torah, porque toda la escritura es la instrucción de Dios. En el sentido más estricto, la instrucción de Dios, la Torá, son los 5 primeros libros. Y esos 5 primeros libros se convierten en el fundamento de toda la escritura. Entonces, la Torá no es simplemente ley. La Torá entonces es una enseñanza divina que nos apunta al camino correcto como una flecha dirigida hacia el blanco, que en este caso es la voluntad de Dios. ¿Qué les parece el cambio tan profundo que esto genera en nuestra mente acerca de este sentido correcto, que no es ley, sino instrucción? ¿Cómo les parece? ¿Alguien tiene un comentario breve? Bueno, veo que no hay un comentario por ahora. Muy bien. Entonces, la pregunta, y esta es una pregunta muy importante, si el texto dice ley y el sentido es instrucción, la pregunta que yo les hago, si alguno cree que tiene la respuesta, activa su micrófono. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se tradujo ley como Torá? ¿Cuándo se tradujo? ¿Cuándo aparece a cambio de instrucción la palabra ley? ¿Alguien sabe? Esto está directamente relacionado con la historia de la transmisión de los textos originales. ¿Alguien sabe?
Pastor, ¿fue durante el reinado de Constantino? El ¿Fue reinado, posiblemente? ¿tú crees que fue durante Constantino? Tienes algo de verdadero. ¿Alguien más quisiera pensar entonces cuándo esta palabra instrucción se cambió por ley? Estás muy cerca, Elena, y ahora lo voy a explicar. ¿Alguien más? Gracias, Elena. ¿Alguien más? Bueno, voy a responder entonces la pregunta. La traducción Torah como ley fue una decisión influenciada por el contexto histórico, lingüístico y teológico de los traductores. Cuando Elena dice Constantino, aquí ya entraron las distintas traducciones, pero el momento específico cuando se tradujo instrucción como ley fue a partir de la traducción griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta. O sea, cuando ellos trataron de traducir instrucción al griego, usaron una palabra que es nomos. Nomos es una palabra griega que significa ley. Pero miren cómo las traducciones tienen la dificultad de encontrar los sentidos equivalentes en idiomas foráneos. Entonces, en la traducción del hebreo al griego, que fue hecha en el siglo, a partir del siglo tercero y cuarto, tercero básicamente, antes del Mesías, aparece la palabra griega nomos, pero esa palabra en el sentido griego clásico significa un código legal, un código civil, un código estatal. Y esta traducción marcó un cambio importante y muy fuerte de instrucción para convertirla como la instrucción de un padre y volverla en un enfoque más jurídico, más legal. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Entonces, aparte de eso, las traducciones al latín, y ahí es cuando aparece Constantino, y también lo que llamaron después los padres de la iglesia, que ya no eran hebreos, sino latinos. Entonces, las traducciones al latín, como por ejemplo la Vulgata, que fue hecha por Jerónimo, entonces él, al pasar del griego al latín, siguió en la línea de traducir Torah como lex. Lex es ley en latín. Y esto influyó poderosamente en la teología cristiana medieval y posterior, donde comenzó a usarse la palabra ley como término dominante a cambio del término exacto de instrucción. Ahora, ¿por qué esto es problemático? Porque aunque el término Torah incluye leyes, el significado de la Torah es mucho más amplio. Por ejemplo, más allá de leyes, enseñanza, instrucción, dirección para la vida. Al haberla traducido como ley, se redujo, se disminuyó su riqueza espiritual y pedagógica. Y tristemente se reforzó un contraste artificial entre ley y gracia. De allí surge en la teología cristiana dos conceptos que en la perspectiva hebrea no se oponen. La gracia no se opone a la instrucción. En la teología cristiana la gracia se opone a la ley. Y todos los que estamos aquí venimos de un contexto teológico muy cristiano en nuestro devenir como creyentes.
Y todos ustedes y yo sabemos que hay un choque entre la gracia y la ley, porque este fue el resultado muy negativo de esta traducción. Esta traducción puede tener varias lecturas. Fue un desfaz. Ese desfaz pudo haber sido intencional para sesgar y decir, como lo dice Jerónimo, que entonces el Antiguo Testamento, como lo han llamado, es ley y que el Nuevo Testamento es gracia y que el Antiguo Testamento es un Dios castigador, muy rígido, muy estricto, y que el Nuevo Testamento es pura gracia. Por eso en algún texto dice que, pero la gracia vino por medio de Yehoshua. Entonces se reforzó un contraste artificial entre Torá y gracia, cuando en realidad la Torá es vista en el pensamiento hebreo como una expresión del amor y de la gracia de Dios. Yo tengo aquí un cuadrito para resumir todo lo que les he dicho. Tengo aquí no es un cuadro realmente. Tengo en el idioma hebreo el término usado es Torá y el sentido es instrucción, enseñanza. En el idioma griego de la Septuaginta, el término usado es nomos y ya el sentido cambió a legal. En el latín, el término usado es lex y el sentido es ley. Y en castellano, por eso las definiciones que ustedes y yo teníamos, en castellano el término usado es ley y el sentido es el que heredó del latín y del griego. Entonces, ¿cómo se interpretó el contraste entre ley y gracia en el cristianismo primitivo? ¿Será que los creyentes del primer siglo, transportémonos a la Jerusalén de la época de Mashiach, pensaban así? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Jesús, Yehoshua, sus discípulos y los primeros creyentes del libro de los Hechos, todos eran judíos. Y para todos ellos, la Torá es una expresión de la voluntad de Dios. Para todos ellos, la Torá es una guía para una vida santa y nunca una carga. Para los creyentes del primer siglo, los discípulos apostólicos, la gracia no se opone a la Torá. Al contrario, la gracia nos habilita a vivir de manera más profunda por el corazón y no solo por la letra, la Torá. Por ejemplo, el Mesías dijo, no penséis que he venido a abolir la Torá. Sin embargo, la traducción dice, no penséis que he venido a abolir la ley. Pero es que la palabra, como ya lo estamos explicando esta noche, no es ley, es Torá. Por ejemplo, Pablo nos toca aprenderlo a entender por la clase de audiencia a la que él se refirió. A veces Pablo usa nomos para hablar de la Torá escrita. O sea, algunas veces el apóstol Pablo está usando de la Torá escrita, está hablando de los 5 libros, pero algunas veces el apóstol Pablo está hablando de las obras de la ley. Y cuando estaba hablando de las obras de la ley, esa no es la Torá. Allí se está refiriendo a las prácticas de los judaizantes con las que él tuvo que combatir. El no entender esto de la Torá escrita y las obras de la ley nos llevó a muchos de nosotros a interpretaciones muy deficientes, por ejemplo, el libro de Gálatas y todo el tema de la circuncisión. También, cuando el apóstol Pablo usa la palabra ley, está usando la palabra para referirse al principio del pecado como la justicia propia. O sea que yo quiero establecer mi propia justicia a cambio de la Torá. Y esto lamentablemente ha causado mucha confusión. Porque en las cartas pareciera,
un lector desapercibido pensaría que el apóstol Pablo se opone a la Torá. Pero lo que él está haciendo es un trabajo excelente para criticar el intento de establecer la justificación por obras que no transforma el corazón. Y desafortunadamente, esto, ahora sí con Constantino, entonces, esto en la teología cristiana que es greco-romana y no hebrea, con el tiempo los intérpretes cristianos no judíos, yo les mencionaba ahora los padres apostólicos como Agustín, como Jerónimo y más tarde Lutero, vieron la Torá como un sistema legal opresivo. Esto es todo lo que se enseña en los púlpitos cristianos. La ley es un sistema opresivo. Y entonces se generó una dicotomía entre ley, Antiguo Testamento. Entonces eso es judaísmo, eso está abrogado, eso solo condena, y la gracia, el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento, el cristianismo es salvación, pero en la mentalidad hebrea original nunca existió esta dicotomía. En el pensamiento hebreo tenemos aquí, Torah es instrucción y la gracia es Gesed. La Torah entonces es una guía de vida. Esa guía nos relaciona con el pacto y nos guía a una vida santa. La gracia es el amor inmerecido. La gracia es el poder de Dios. La gracia es la fidelidad de Dios. Y la gracia es la capacidad para obedecer desde el corazón. Entonces, resumiendo esta introducción que me parece muy importante, el conflicto ley versus gracia es una construcción teológica posterior al primer siglo, basada en traducciones, basada en interpretaciones que se alejaron del contexto hebreo. En el pensamiento hebreo, la gracia y la Torá, la gracia y la Torá coexisten armónicamente. La gracia de Dios es lo que nos motiva y nos posibilita vivir según la Torá. Voy a hacer aquí una pausa. ¿Renueva esto nuestra mente esta noche, mis hermanos? Qué tan valiosa es esta revisión y este análisis que acabo de compartir con ustedes. Alguien creo que comenzó a hablar. O solo suspiró. Pastor, tal vez traer un breve comentario. Es muy interesante lo que menciona con respecto a la traducción que se dio en Grecia, cuando sabemos que los conceptos legales o lo que es la ley natural que se generó en Grecia, el derecho natural y también lo que es el derecho romano que se dio pues ya en Roma. em, Escuchándole, pues siento que hay una influencia enorme en términos de humanizar el término de ley, ¿cierto? O sea, de pasar de lo que es una profundidad tan hermosa como instrucción, enseñanza, que detona el padre enseñándole a su hijo, ¿cierto? Eh, donde dentro del concepto de la enseñanza de un padre a un hijo, se asume que se debe de hacer eso, ¿cierto? No es una ley ni hay un castigo, sino que de forma amorosa el padre enseña a su hijo a hacer lo correcto, ¿cierto? Y es por ello del concepto tan benevolente, siento, ¿verdad? De lo que es instrucción, dirección, dentro de los aspectos que el padre quiere que sigamos.
y veo muy claramente pues la traducción queriendo hacerla más de forma más humana en el entendimiento más lógico en esos tiempos, ¿no? O sea, me estoy imaginando para tratar de interpretar mejor o humanizar el concepto para todos aquellos que no estaban familiarizados con la Torá de Israel, ¿cierto? Es esa Torá que se iba traspasando en esos pliegos que se iban escribiendo. Entonces es muy interesante porque pierde la connotación de la paternidad, del amor del padre enseñando a su hijo a caminar correctamente, ¿no? Entonces ya toma esa connotación que usted decía de castigo, de consecuencia cruel, ¿verdad? Y se deforma completamente. Muy bien pensado. De hecho, fíjense que nosotros desde esa perspectiva leemos, por ejemplo, textos como Deuteronomio 28, que es un capítulo bastante largo, donde los subtítulos y aún las palabras dicen bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Entonces, impregnados de esta mentalidad, la palabra realmente es la deshonra que a nosotros nos queda de desobedecer. Esa deshonra se grafica en el hijo pródigo. Esa palabra que han traducido como bendición, que es brajá, el opósito no es maldición, el opósito es clalá. Y clalá lo que significa es la deshonra de no obedecer a mi padre. ¿Sí? Entonces miren cómo nos renueva la mente esta noche poder ver todo esto desde la perspectiva del idioma en que fue escrita la Torá. Muy bien. Entonces, la Torá, tomemos nota aquí, es la instrucción particular relativa a un campo específico de la vida, eh, estructurada en un procedimiento ordenado por Hachén. Entonces podríamos comenzar a decir, por ejemplo, la Torá del Corbán, que es lo que estamos estudiando desde la semana pasada, que es la instrucción para acercarnos a Él. Y el verso que empezamos leyendo, entonces diríamos la Torá de la Olá, o sea, del holocausto que aprendimos la semana pasada. Pero más adelante vamos a encontrar la Torá del leproso, el que tiene zarat. Entonces, cómo tratar con la persona que por esa deshonra se ha somatizado y tiene unos síntomas que las traducciones, por ejemplo, le han llamado lepra. Entonces, por ejemplo, todo el libro de Levítico es la Torá, o sea, la instrucción del sacerdocio. Y podríamos mencionar la Torá del matrimonio. Entonces, es la instrucción relativa a campos específicos con procedimientos nacidos del corazón de un padre para su pueblo que está en pacto con él. Esto es, la Torá solo se le entrega a un pueblo libre. Por eso la instrucción se le entrega al pueblo 50 días después de su salida de Egipto. Mañana, al terminar el servicio de Shabbat, empezamos el domingo una cuenta que se llama la cuenta del Omer, que es esa cuenta de 50 días después del Shabbat de Pesach para el Señor entregar la Torá. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que en síntesis, la instrucción, la Torá, son procedimientos. Ahora, esos procedimientos no son fríos procedimientos. Escuchen esto, esos procedimientos están ligados a promesas. Por ejemplo, la promesa de bendecirnos. Por ejemplo, la promesa de protegernos. Por ejemplo, la promesa de hacernos fructíferos. Por ejemplo, la promesa de que
tendremos un cerco de protección. Entonces no son fríos procedimientos legales. Y esas promesas están estructuradas a través de mandamientos. Eso forma los 5 primeros libros de la Escritura. Ahora, después de esos 5 primeros libros de la Escritura denominados Torah, el Señor nos entregó también los profetas y los escritos. Eso es lo que se conoce como el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Pero también se llamó Torah a todo lo que salió de la boca del Creador. Aprendimos hace unos días en capítulo 25 de Éxodo lo que son los procedimientos, que son los mishpatim. Dijimos que una ley, para que sea práctica, tiene que tener procedimientos, tiene que venir acompañada del procedimiento, pero lo más precioso, siempre tiene promesas escondidas. Entonces, fíjense todo este paréntesis para definir algo tan importante para nosotros que hemos leído y abrigado en el corazón como algo, como un código estatal o legal tan frío. ¿No sería coherente con las frases del salmista cuando dice, ¿cuánto amo yo tu ley? No, yo creo que no es coherente, porque lo que dice es cuánto amo tu instrucción. ¿No sería coherente con la expresión del salmista que dice que son dulces más que la miel? ¿No sería coherente con decir que la ley del Señor es perfecta? No, la instrucción del Señor es perfecta. Ahora, después de esta introducción, voy a volver al texto para solamente darles una panorámica aquí por cuestión de tiempo. Muy bien. Entonces, introduciendo aquí en el verso 8, en el verso 9, esta es la instrucción del holocausto. Y todo lo que va a estar en este verso en adelante es cómo se procede con un olá. Recordemos que olá es aquello que sube como el humo, como un olor fragante al Señor. Entonces aquí está todo el procedimiento para que el sacerdote que recibía un entrenamiento de 5 años antes de ser sacerdote supiera cómo proceder cuando alguien traía una olá. Luego sigo bajando acá y aquí hay una expresión maravillosa. El fuego sobre el altar arderá sin extinguirse. El primer fuego del altar lo puso el Señor en capítulo 40 de Éxodo, cuando el santuario fue inaugurado y descendió fuego del cielo. La tarea de nosotros es mantener sin extinguir, sin apagar. Entonces dice, el sacerdote quemará leños en él cada mañana. ¡Qué hermoso! Nosotros tenemos un fuego inicial que puso el Señor, pero nosotros traemos leña cada mañana. Y dice aquí, el fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. ¿Por qué? Porque el fuego es símbolo de nuestra comunión. El fuego es símbolo del Espíritu de Dios. El fuego es lo que produce abrir los ojos a la Torá. Miren qué hermoso, es fuego, es comunión, es intimidad, es calor, más que una ley. Ahora dice aquí la ofrenda vegetal. La semana pasada hablé de lo que es la minjá y luego todos los versos que siguen en el mismo orden que introdujimos la semana pasada del libro. Entonces esta es la Torá de la ofrenda vegetal, todos los procedimientos. Dice, aquí hay una figura preciosa. Imagínense que esta noche veamos a Yehoshua en el libro de Levítico. ¿Qué les parece? ¿Quieren que lo veamos? Mírenlo aquí. Tenemos que ir al hebreo para poderlo ver. Dice, estoy en el verso 22. Dice, y el sacerdote ungido. Aquí está diciendo el sacerdote que de entre sus hijos haya sido ungido. Vamos a llegar más adelante en el capítulo 8 de Levítico a la unción del sacerdote. No podremos tomar el tiempo ahora.
Entonces, el sacerdote ungido de entre sus hijos, voy a ir a mis notas aquí. Voy a venir a mis notas aquí y las voy a compartir con ustedes. Para que veamos a Mashiach en Levítico, el sacerdote ungido. Yo espero que ustedes vean lo que yo tengo aquí como nota. Y he colocado algo aquí destacado y digno de recordar. Cuando el hebreo dice el sacerdote, la escritura hebrea dice el Cohen Mashiach. El Cohen Mashiach. Voy a ponerlo está la transliteración. El Cohen es la palabra sacerdote Mashiach. O sea, en español diría el sacerdote Mashiach. El sumo sacerdote o cualquiera de sus hijos en la Torá era llamado Mashiach. La palabra Mashiach significa ungido, por eso la traducción acá dice el sacerdote ungido, pero es que la palabra para ungido en hebreo es Mashiach. Entonces, en Israel de la Torá, el ungido es Mashiach. Imagínense que eso lo han distorsionado de una manera tremenda con el lenguaje grecorromano a través de la palabra Cristo. Pero no tendríamos tiempo ahora para quedarnos aquí. Entonces, el sacerdote o cualquiera de sus hijos era llamado Mashiach. Los jueces de Israel eran llamados Mashiach. Y los reyes de Israel, por eso los ungían, eran llamados Mashiach. Ahora, miren esto tan interesante. Cuando se usa el artículo definido el, en hebreo es ha. Entonces se está refiriendo con carácter exclusivo a Yehoshua HaMashiach. Esto estaba significando que cuando Yehoshua HaMashiach viniera como el gran Mashiach, él sería sacerdote. Y por eso él se sometió a los procedimientos que sigue todo sacerdote para ser ungido. Por eso se sujetó a Juan el Bautista, que era un levita, para que lo sumergiera en el río Jordán, porque él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Por eso el gran Mashiach tendría la función de sacerdote. Y el Evangelio habla de una unción que permanece para siempre. Cuando se habla de esa unción que permanece para siempre, entonces la escritura está haciendo referencia exclusiva a Yehoshua HaMashiach. La unción que permanece para siempre es Yehoshua. Qué precioso, mis hermanos, esta noche poder reconocer a Yehoshua HaMashiach en Levítico. Y saben, cuando Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero. Si pensamos en hebreo, el inmersor dijo, he aquí el Corbán, el que acerca, el que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el Corbán perfecto? El Corbán perfecto es el cuerpo de Dios. Él no escatimó ni su propio cuerpo, sino que lo puso en el madero. Él es el Corbán que acerca. Solo por el sacrificio de él nosotros podemos buscarlo, pero al mismo tiempo él es nuestro Cohen HaMashiach. El resto de la paracha, de la porción, entonces sigue hablando aquí de las distintas instrucciones para las distintas clases que se presentaban Corbanot, que hablamos la semana pasada, la enseñanza de Levítico. Entonces aquí dice, está la ley esta es la instrucción
del Corbán por el pecado. Y entonces habíamos visto, voy a repasar, que había un pecado que era inadvertido, lo vimos, que había un pecado de ignorancia, que había un pecado de olvido, que había un pecado de descuido, había una olá por el pecado inadvertido, de ignorancia, de olvido, de descuido. Miren que lo que estamos poniendo de manifiesto aquí esta noche es la coherencia y la exactitud de la escritura. En el mismo orden que vimos la semana pasada, los distintos tipos de sacrificios, aquí los están enlistando, pero además están dando los procedimientos. Y había un corbán por el pecado de ignorancia, por el pecado de descuido, pero también había otro corbán. Miren, aquí está, es la Torá de la ofrenda por la culpa. Vamos a revisar esto y vamos a hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Cuando dice procedimiento para la olá, que han traducido como holocausto, aquí está diciendo procedimiento para el holocausto por el pecado de rebelión. Y este tema nos permite distinguir dos sabores, dos matices diferentes en hebreo para el pecado. Vamos a verlo aquí. Cuando se está hablando acá del corbán, del holocausto por el pecado de culpa, se está hablando, escuchen aquí, se está hablando de una desobediencia deliberada. A ver, vamos a pensar junticos. Voy a subrayarlo, voy a ponerle color, voy a hacerlo notorio. A ver, piensen ustedes en algún nombre en la escritura de una persona que cometió un pecado de rebeldía, que no fue descuido, sino que ya fue un pecado a conciencia de que se estaba haciendo mal. A ver cómo anda nuestra memoria. ¿Quién recuerda un pecado en la escritura? Hay muchos de rebeldía, pero de frente, que es muy diferente a un pecado de ignorancia, a un pecado de descuido, a un pecado de inadvertencia. ¿Quién recuerda? A ver, hagamos el ejercicio. O le pido a alguien y piensa mucho más agudamente. A ver, Felipe. Felipe a veces me salva en estos momentos así como este. Felipe, ¿tú te acuerdas de alguien en la escritura que cometió un pecado de abierta rebeldía? Ya no era de olvido, sí, Bueno, ni de descuido. Sansón, Sansón. sí. Muy interesante lo que estás diciendo, porque Sansón tenía un voto, había Ujú, hecho voto, y ese voto se expresaba en dejar crecer su cabello, en no contaminarse, en no tomar vino. Sin embargo, cayó en la trampa de la promiscuidad. ujú, Sin embargo, cuando él se hace a las dos columnas del templo de Dagón y dice, muera Sansón y todos los filisteos, ese fue su arrepentimiento. Y allí murieron más filisteos que los que él había matado cuando estaba vivo. Muy interesante. A ver, voy a pedirle, yo pienso que es voluntariamente como que nos ponemos a pensar mejor, ¿ah?
No se me escondan, no se me pierdan. A ver, Pastor, sí, pastor, ¿puede ser Moisés cuando golpeó la piedra? Dios le dijo ¿cómo se llama? Que que le no, dijera no lo había representado bien, no. Ese no fue un pecado de no. rebeldía, no. Ok. No, ese fue un, Ok. ese fue un pecado de carácter, ese fue un pecado en un momento de mucha presión, pero su corazón no era el corazón de un rebelde. La escritura lo define como el hombre más manso de todos cuanto habían en la tierra. Pero miren qué hermoso, no nos inhibamos de participar. Estar Pa- pa- equivocado es aprender doblemente, porque ya Marisa dice, no, ese no fue el caso de Moche. Otra, Ujú. a ver. Muy bien. Salomón, pastor. Salomón. Salomón desobedeció Deuteronomio capítulo 17, donde decía que él no podía comprar demasiados caballos, no podía casarse con muchas mujeres, que tenía que tener una copia de la Torá sobre su mesa. Y cuando él comenzó a hacer eso, era rebeldía. Pero al final de sus días él se arrepintió. ¿Qué es lo que quiero decir? Estamos hablando de que aún para nuestras mayores rebeldías hay provisión en el Corbán. A ver, muy bien Felipe, pero ya Felipe ya no puede participar otra vez. Judas, Amandita, muy bien. Judas sí tenía un corazón absolutamente tan rebelde que el opositor Hasatán lo poseyó, lo llenó su mente y ya no tuvo reversa. Muy bien, ¿alguien más? Saúl, pastor. Excelente, Hilda. ¿Quién está hablando aquí en iPhone 4? Marina Tobar. Oh, Marina Tobar. Muy bien, muy bien. Saúl estaba en completa oposición a la voluntad de Dios y el Señor le dijo a través de Samuel que el pecado de rebeldía era peor que el pecado de idolatría y de adivinación. Muy bien, pero miren esto tan hermoso. Volvamos a la escritura. Y Marina, ¿por ahí anda toda la familia? Ah, no, Marina no viajó. Yo pensé que Marina estaba también con los viajeros en Santa Marta. Muy bien, voy a continuar aquí. No me llevaron, pastor, no me llevaron. Bueno, tiene que arreglar cuentas con su esposo. Entonces, No, está bien. eh, Gracias. yo sabía que no podía ir. Muy bien. Dos matices distintos para el pecado en hebreo. Aquí hay una palabra que se llama joté. En hebreo, esa palabra es el que comete un error, una falla, que es por error, por olvido, sin intención. Y saben, eso todos los días nos puede ocurrir. Podemos fallar sin intención. Es una cuestión normal que el hombre se equivoque. Miren lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que es humano equivocarnos. Primera de Reyes 8:46 dice, cuando pequen contra ti, y hay un paréntesis en el texto, porque no hay hombre que no peque, está diciendo Salomón, ni que estuviera escribiendo para él, ¿cierto? Entonces, esta es la palabra joté, un pecado por error, por olvido, sin intención. Pero miren la palabra cómo cambia a jatá. Es a este pecado que se está refiriendo esta instrucción. Se refiere a hábitos pecaminosos, ya como un oficio. Es que la persona se vuelve practicante del pecado. Y para un creyente que tiene Torah, no es normal continuar reincidiendo con el pecado. Pasar de joté, de estar equivocado, de olvidarnos, de estar sin intención pero cometiendo errores, pasar de joté a jatá, ¿saben cómo se llama, mis amados? Obstinación de corazón.
Qué hermosa es la Torá. Líbrenos el Señor de tener un corazón obstinado. Entonces, un hatá es la persona habituada al pecado, habituada al error. O sea, para un creyente, esto ya es una anormalidad, porque no demuestra cambio de actitud. Pasó por panes sin levadura, pero panes sin levadura no pasó para él. Se pasó de Joté a Hatat. Miren lo que dicen este par de textos del Evangelio. El que practica el pecado procede del diablo. Amandita mencionó a Judas, porque el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del maligno. Y primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca. O sea, no peca por obstinación. Va y resuelve con el corbán y se acerca a Dios y se arrepiente. Dice, sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso esta noche. Muy bien, voy a ir a mi conclusión final. Entonces, aquí está, esta es la Torá, la instrucción de la ofrenda por la culpa, todo lo que está ahí, todo lo que está aquí. Luego dice la ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa, o sea, la ofrenda por el joté es igual que la ofrenda por el hatat. Tienen una misma Torá. Muy bien. Luego dice, esta es la Torá del sacrificio de paz. Hablé la semana pasada del chelamín y sigo bajando. Y aquí hay una instrucción, dice la grasa de animal muerto, de esos sacrificios, o la grasa de animal despedazado. Podrán servir para cualquier uso, pero ciertamente no la comeréis. Muy bien. Esta es, antes de pasar a la porción de la semana entrante, la porción que el Señor nos ha dado la bendición de estudiar esta noche. ¿Alguien tiene a la luz de esto una pregunta? ¿O quedó clara la instrucción de esta noche? ¿Alguna pregunta? Entonces hagamos el ejercicio al contrario. Hagamos el ejercicio al contrario porque ustedes primero no me muestran la carita, qué chimbenguenchones. Y segundo se quedan callados. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta para ver qué tanto captamos esto. ¿A quién le hago esta pregunta? Voy a darle la opción a dos hermanos. La idea es la siguiente. ¿Cómo tú le dirías en tus propias palabras a un amigo lo que aprendimos al comienzo para diferenciar Torá de ley? Repito la pregunta, ¿cómo tú le explicarías de manera muy amable, cariñosa y muy sabia a un amigo cristiano la diferencia entre Torá como instrucción, como guía, y Torá como ley? ¿Qué te parece, Luisito Soto? ¿Cómo tú le explicarías a un creyente sincero que cree firmemente que es así, pero tú le vas a decir, mira, cómo tú le dirías? Pero me parece que Luis se nos fue. Sí, se parece que se fue, se le cayó. A ver, ¿qué tal si entre Giancarlo y Mayerlis piensan y nos dicen cómo ustedes que tienen tantos hermanos y familiares del cristianismo, ustedes con sus propias palabras,
¿cómo les ayudarían a entender esto que hoy hemos aprendido o reaprendido? Piensen ahí entre los dos. Cuando estén listos me dicen amén. Como que es una ley, porque como que es algo exigido, como que es algo. Ay, enseñarlo por obediencia, que está difícil. Hola. Sí, Hola. enseñarlo supongo que desde el punto de vista del cariño de un padre, donde uno se encarga de instruir a los hijos, no que sin, no sé, Sí. No que sientan que, porque si uno lo escucha como ley, como decía, es como que caramba, eso suena extremista, eso suena, sino que hacerlo, no sé. Ok. Piensan, hermanos, que con los rudimentos que les he entregado esta noche, podrían revisar, porque estas oportunidades de conversar en un ambiente de amistad saludable se nos presentan y como dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia acerca de la esperanza que hay en nosotros. Pastor, yo le dijera a mi hermano, porque mi hermano también es cristiano, yo le dijera que he estado investigando y que desde su idioma original es una instrucción, es una guía que nos ha dejado el Padre para caminar en este mundo, que no exactamente es una ley, un decreto, sino es una instrucción que tenemos que pues caminar con sus instrucciones, con sus guías, con sus enseñanzas. Muy bien, Marisa, una buena intención con tu hermano. Yo estoy seguro que tú piensas mucho en tu familia y de hecho el Señor les va a usar a ustedes en medio de su familia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más para terminar? Yo lo abordaría, pastor, desde el punto de vista que el padre ha diseñado un cerco protector. Tal vez las analogías son útiles en el sentido que, trayendo de nuevo el ejemplo de un padre a un hijo, el padre construye un cerco protector para que de pronto cuando un hijo, por ejemplo, sale de su casa en su bicicleta y quiere aventurarse a hacer un recorrido, el padre le dice, mira, estos son tus límites, ¿cierto? Precisamente para evitar que haya un atropello en contra del hijo y guardarle de la muerte, básicamente, ¿no? Entonces, Excelente. lo abordaría desde el punto de vista de un cerco protector que manifieste el amor y que también yo creo que es importante resaltar que la gracia está en la Torá. Es cierto, o sea, tenemos ese concepto errado que el periodo de la gracia fue cuando el Mesías vino, recorrió la tierra y murió por nosotros y desde ese entonces hasta hoy día, pero en realidad la gracia está implícita en su instrucción. Excelente, excelente. ¿Alguien más está por ahí hablando? Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Felipe. Yo, mientras ustedes hablan, Así tienes que hacer. esto ha generado una situación que les voy a dibujar aquí. ¿La están viendo? Sí, Pastor, o sea, pastor. Ok. Esto ha generado
una teología así. Entonces, la teología dice que antes del Mesías es solo ley. Ley. Y que después del Mesías es la gracia. Y resulta que la gracia aparece desde la Torá con Noah. Entonces, toda la teología que a nosotros nos han enseñado indica que el esquema es este que estoy dibujando aquí. Voy a volver a escribir esta palabra. Que antes de la cruz es solo ley y que después de la cruz es solo gracia. Eso es lo que generó esta mala y sesgada traducción de la escritura. Entonces, le damos gracias al Señor por esta noche que podemos, pues, renovar nuestra mente, mis hermanos. ¿Qué tal si terminamos dando gracias? Amandita, ¿qué tal si agradecemos al Señor? Agradecemos al Señor por su palabra, por podernos acercar a ella, por poder renovar nuestra mente, por estas herramientas que podemos usar y porque tenemos un Dios como un Padre que provee un corbán aún para el pecado de rebeldía. Si fuera algo tan legalista, el Padre no había abrazado y restituido al Hijo pródigo. De hecho, no, usted ya falló, usted no tiene salida, usted ya no tiene esperanza. No, el Padre lo estaba esperando con gracia. Oremos, Amandita. Bendito Padre, gracias por mostrarnos tu inmensurable amor, Señor, tu celo y tu cuidado, como esta noche al estudiar la porción, nos damos cuenta que tu cuidado es extremo para cada uno de nosotros. Cuánto agradecemos tener claridad acerca de términos que para muchas personas han producido un efecto negativo al verte a ti como un Dios cruel, castigador, Padre, pero al cual muchos se acercan o nos podemos acercar con miedo o tal vez alejarnos porque nuestras culpas, nuestros errores, nuestros pecados nos hacen temerosos y sin libertad para acercarnos a experimentar su amor. Padre, qué hermoso es que tú en esta noche nos permitas a todos tener claro cómo es tu manera de redimirnos, de redimir al hombre de su condición de pecado, Señor. Todo lo que tú colocas para mostrarnos esa multiforme gracia tuya, pero también, Padre, eres tan específico desde tu Torá al mostrarnos cómo debe ser la manera correcta de conducirnos. Como dice la Escritura, como un padre con amor instruye a sus hijos y les da la corrección necesaria. Y también, Padre, esto nos lleva a darle tanto valor al arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Así es, Señor. Que sin arrepentimiento es imposible, Señor, pasar de un punto de miedo, de temor, de esperar de ti esa severidad y entender que algo tan específico como es arrepentimiento, como es convicción de no andar más en las leyes de nuestra carne, del pecado, nos lleva, Señor, a experimentar tu cuidado tan amoroso. Gracias, muchas Padre, gracias. como el rey Bendito David sea. cuando fue sometido a errores como la vez que estableció el censo y fue tratado con tanta necesidad de volverse de sus pecados, de sus situaciones,
Señor, confesó de una manera tan absoluta que prefería estar en tus manos que estar en manos de los hombres. Así es, Señor. Padre, que para Gracias. nosotros también esto por tu rúa nos lo aclares cada vez más y nos afiances. Padre, en no dejar que el pecado nos contamine y nos llene de temor, nos lleve a escondernos, a ponernos hojas para cubrir la desnudez del pecado, Señor, sino entender que tu sacrificio en el madero, Señor, es como una piel que nos cubre y nos protege y nos enseña a vivir, Padre, en santidad. Y qué hermoso, Señor, en esta semana de panes sin levadura, cómo tú nos has mostrado cómo la levadura empaña, Señor, empaña nuestra vida, cómo la levadura nos ha desfigurado, cómo la levadura que ha crecido en nuestro corazón nos marca de una forma tan dolorosa y tan triste, Señor. Pero tú eres tan didáctico, Señor. Nos enseñas de tantas y tantas maneras hasta que lo entendamos, Señor, para nuestra propia libertad. Padre, te damos gracias por traer tanta libertad a nuestra vida al entender, Señor, tu plan y tu propósito perfecto de redención para cada uno de nosotros. Amén. Bendito eres, Señor. Bendito seas. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú, Señor, preparas y aderezas mesa para nosotros, para que degustemos, Señor, de tu alimento y sea para nuestro provecho. Que esta misma noche, a partir de este tiempo, nuestra conexión contigo, Señor, no sea enturbiada por nada. Que podamos seguir meditando en estas verdades maravillosas hasta que se vuelvan carne de nuestra carne y estén en nosotros, Señor, y tu palabra penetre en nuestros oídos y nos hagamos hacedores de tu voluntad. Así sea. Así. Bendito eres, Señor. Bendito seas. Muchas gracias, Padre. Gracias por los méritos maravillosos de Hashem Yehoshua Hamashiach, nuestro sumo sacerdote. Amén y amén. Hermanos, que tengan un tiempo hermoso. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en el cierre de Shabbat. Quisiera pedirles que tuviéramos una oración por Tejani, que hoy ha tenido, no sé si desde hoy o desde ayer, ha tenido una recaída. Padre, traemos a tu presencia el nombre de Tejani. Ella te conoce, ella te ama, ella desea servirte con su ser, con su corazón, y ahora está en esta situación de salud, y nosotros confiamos en tu amor, confiamos en tu bondad y confiamos en tu poder para restaurar. Humildemente te pedimos que pongas tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Por el poder de la resurrección, el mismo Ruach HaKodesh ponga su poder sobre su cuerpo, y el mismo poder que usaste para levantarte de la tumba sea aplicado sobre el cuerpo de Tejani para que tenga sanidad, Señor. Que podamos ver el testimonio de tu amor respondiendo nuestra oración, para alegría de nosotros y para tranquilidad de Tejani y gozo de su casa. Amén y amén. Amén. Mañana, hermanos, los Feliz veo. noche, pastor, Feliz a los noche, hermanos. adiós, que les vaya bien. Feliz Bye, noche. hermanos. Hasta luego. Buenas noches, hasta Buenas mañana a las noches. 5.